gente, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán, deseando a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Recuerden que por favor se suscriban al canal para así poder llegar a muchísimas más personas y hacer crecer este canal como nunca. Recuerden que el link del fanfic se encuentra abajo en la descripción. Y así más nada que decir, así que empieza el fanfic. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero autor. Fiction Only Reader. Chapter 346. CH9, 31, 346, ¿1 quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Coment. Seré sincero, Ninjamu. No sé si puedo permitirte ver a uno de nuestros trabajadores sin saber qué quieres de él. Takuma se sentó ante el emisario de Daimyo para las minas de Chigumi, llamado Dogai Arazo. Este hombre pertenecía a un clan supuestamente prestigioso con una presencia activa en la corte del Daimyo del Fuego. Según Shimura Bunradao, el clan Dogai recibió la responsabilidad de administrar las minas de Chigumi, y Arazo había obtenido el puesto de supervisor a través de su clan. Como dijo Bunradao, el hombre inmediatamente comenzó a investigar el motivo de su visita sin demora. Aunque sea un prisionero, soy responsable del bienestar de mis trabajadores. La reputación de Anbu te precede, y me temo que no es muy agradable, sobre todo cuando se trata de prisioneros. Debes comprender mi situación. Quiero que mis trabajadores puedan hacer su trabajo, y no estoy seguro de que eso sea posible si lo atrapas. La Anbu era la principal agencia de seguridad de Leaf, lo que le acarreaba una turbia reputación de tortura, asesinatos y sabotajes, entre otras actividades indeseables comunes en los círculos de las agencias secretas. Los criminales y prisioneros shinobi lo pasaban peor, ya que las leyes que los protegían eran limitadas, especialmente de la Anbu, que operaba con gran libertad ante la ley. Podían arrestar a shinobi sin una orden judicial, con la única excepción de los oficiales de la Fuerza de Policía Militar de Leaf, una estipulación que el clan Uchiha logró imponer en la legislación durante los primeros días, cuando Anbu era solo un departamento incipiente incapaz de defenderse contra los poderes más grandes de la aldea, como los clanes. Esos trabajadores son prisioneros de Leaf. Tengo plena autoridad para interrogarlos. Por favor, no me malinterpreten. Esto es una cortesía, no una reunión para pedirles permiso, dijo Takuma. Bunradao le había dicho que si mostraba debilidad, Arazo intentaría aprovecharse, así que abandonó casi por completo su tacto y se mantuvo firme. Eso no cambia el hecho de que, según el acuerdo conjunto entre la ciudad imperial Ember y la hoja oculta, está dentro de mis facultades solicitar una misiva oficial de su parte si desea interrogar a uno de mis trabajadores, respondió Arazo con una sonrisa despreocupada a pesar de las palabras de Takuma. Aunque los samuráis del fuego y los shinobi de la hoja estaban del mismo bando, eran rivales políticos que competían por el poder de la nación bajo una fachada de sonrisas y camaradería. No podían enfrentarse en combate, así que lucharon mediante leyes, decretos e influencia política general. El samurái que tenía delante inclinó la cabeza. No quiero llegar a ese punto, así que seamos educados. ¿Qué tal si empezamos por quitarte la máscara? Francamente, es bastante grosero que ni siquiera uses tu voz real durante una conversación, sonrió Arazo, reclinándose con confianza en su silla de cuero de respaldo alto. Las oficinas en minas, muelles, granjas y otros lugares del lugar eran de carácter práctico, ya que rara vez era necesario entretener a otros, y quienes las visitaban conocían el entorno. Pero la oficina de Arazo estaba decorada como si trabajara en un banco y recibiera regularmente a gente adinerada para cortejar su riqueza. En comparación, la oficina de Bunradao apenas tenía efectos personales y parecía un lugar destinado únicamente a sentarse y trabajar. Takuma supuso que, antes de que Arazo fuera asignado a las minas, estaba involucrado en disputas políticas en la capital. No tenía mucha experiencia con la industria minera y contaba con subordinados experimentados que se encargaban de esa parte del trabajo. Ver a un Ninjamu le devolvió esas tendencias, así que decidió negociar para obtener algún beneficio, quizás solo por el gusto de hacerlo. Empezó lentamente mientras elaboraba una respuesta. Si quieres una misiva oficial, te la devuelvo, vamos, no intento impedirte que hagas tu trabajo, interrumpió Arazo con una sonrisa radiante y las palmas levantadas.
Así que te rascaré la espalda si tú me rascas la mía. ¿No lo crees, Chunin Bunradao? Bunradao, sentado junto a Takuma, solo pudo sonreír cortésmente y parecía reacio a tocar el desastre ni con la punta de un largo bastón. Estaba atrapado entre su jefe y un ninjabu, ambos capaces de hacerle la vida imposible. Elegir a uno u otro bando podría ser desastroso si el otro se ofendía. Pero no será por un solo prisionero. Vendré con misivas para la mitad del campo de trabajo y los atraparé en interrogatorios hasta que esté satisfecho, dijo Takuma. El campo de trabajos forzados era una parte importante de la producción de la mina de cobre de Chibumi, ya que poseían una fuerza y resistencia que superaban con creces incluso a los mineros civiles más físicamente aptos en su mejor momento. No solo producían el equivalente a varios hombres, sino que también costaban menos que nada, ya que la mina solo tenía que proporcionarles alojamiento y comida como parte de sus condenas. Para un supervisor como Arazo, cumplir los objetivos de producción era primordial, ya que mientras mantuviera una producción alta y constante, era el rey de las minas de Chibumi, libre de hacer lo que quisiera. Sacar del trabajo a sus mineros shinobi de alto rendimiento significaba amenazar la fuente de su poder. Takuma había intentado en una ocasión explotar a 2 agentes Anbu secuestrando información. Ahora, poseía la autoridad y el poder de un ninja Anbu. No le temía a un samurái lejos de la ciudad imperial en Ver. Arazo perdió su sonrisa y frunció abiertamente el ceño a Takuma con un destello de disgusto y enojo en sus ojos antes de controlar su expresión y poner una sonrisa entrenada y empalagosamente dulce antes de expresar su decepción de una manera más apropiada. Qué lástima, y yo que pensaba que podríamos dejar de lado nuestras diferencias para cooperar y aliviar la competencia innecesaria entre samuráis y shinobi. Arazo suspiró, fingiendo con maestría. Muy bien, se te concederá tu deseo. Bunradao, asegúrate de que nuestro amigo tenga todo lo que necesita. Sí, por supuesto, asintió Bunradao como si fuera un simple subordinado que hacía su trabajo. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer, dijo Arazo mientras se levantaba. Takuma le dio las gracias al hombre. Estaba a punto de salir de la oficina cuando sintió un temblor bajo sus pies. Miró hacia afuera y vio la ventana vibrar mientras una gran nube de polvo se elevaba hasta el cielo antes de que el sonido de la explosión llegara a sus oídos un largo instante después. ¿Qué fue eso? Arazo lo miró, visiblemente divertido por su reacción. Es una voladura, una explosión controlada para acceder a zonas más profundas y limpiar la roca. Es algo habitual aquí, no hay de qué preocuparse, explicó Arazo. No me informaron de ninguna explosión hoy, dijo Bunradao, mirando a su superior con el ceño ligeramente fruncido. Esto no estaba programado. Sacó una gruesa radio portátil de su cinturón e intentó comunicarse con el otro lado. No hubo respuesta durante medio minuto antes de que uno de los subordinados de Bunradao se conectara. Señor, hay una explosión en el sector 7. Sospecho que hay un derrumbe. Hubo una pausa antes de que el subordinado volviera a hablar con más urgencia. Veo prisioneros corriendo. Hay una fuga. Repito, los prisioneros se están escapando. Un grupo de prisioneros se reunió en un rincón tenuemente iluminado de una mina de cobre, oculto a los guardias por un laberinto de túneles. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a tierra húmeda y metal. Las antorchas parpadeantes proyectaban largas sombras sobre los toscos muros de piedra. El sonido de picos lejanos y ecos apagados susurraban por los túneles. Kaito, un gigante de mirada penetrante, estaba de espaldas a la pared. Examinó los rostros de sus compañeros prisioneros, quienes tenían sellos supresores de chakra grabados en la piel. Las simples etiquetas no eran suficientes para los prisioneros de larga duración. Escuchen con atención. Esta es nuestra única oportunidad. Si no nos movemos ahora, moriremos en este pozo, pasando nuestros buenos años aquí mientras Shimura y Dogai nos exprimen al máximo. Pero si trabajamos juntos, podremos liberarnos, dijo en voz baja pero autoritaria. Goro, con su cuerpo igualmente enorme encorvado en el reducido espacio, hizo crujir los nudillos y sonrió con suficiencia. ¿No te importa si aplasto algunos cráneos al salir de aquí? Los guardias han sido tan buenos conmigo que quiero devolverles el favor. No te hagas el creído ni el estúpido, Goro. Esto no es solo venganza. Un paso en falso y todos moriremos. Sigue el maldito plan y podrás matar a quien quieras una vez que salgas de aquí, dijo Kaito, entrecerrando los ojos antes de mirar de repente hacia el otro extremo del túnel al oír un sonido. El grupo guardó silencio y se disolvió de inmediato, yendo a sus rincones y recogiendo sus herramientas. Fingieron durante medio minuto, y al no aparecer ningún guardia, volvieron a apiñarse. ¿Y por qué deberíamos seguirte, Kaito? Preguntó Ayame, la única mujer del grupo, con los brazos cruzados, mostrando abierta desconfianza y sospecha. Nos estás soltando esto en el último segundo. ¿Por qué debería confiar en ti y no creer que vas a engañarnos para escapar por tu cuenta? Kaito se acercó a ella, proyectando una sombra oscura sobre su figura mucho más pequeña. Porque te doy una oportunidad de sobrevivir. ¿Quieres consumirte aquí? Nos lo han arrebatado todo. Nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestras vidas.
A la hoja oculta no le importamos, pero eso no significa que a otras aldeas ocultas no les importemos. Podemos ir al país de las tormentas. He oído que hay una gran demanda de shinobi allí. Juega bien tus cartas, y podrías incluso convertirte en un shinobi de la lluvia oculta. Una risa seca resonó en el vacío claustrofóbico. Todos miraron al hombre fibroso apoyado en una viga. Sus rasgos de víbora estaban marcados por cicatrices que, combinadas con los sellos negros de Fukinjutsu, le daban un aspecto horrible. Claro que el gran Kaito nos necesita ahora, se burló Rinji. ¿Qué pasó con eso de trabajo solo? ¿O los guardias por fin te hicieron entrar en razón? Guárdate las bromas para después, Rinji. Si prefieres quedarte aquí y pudrirte, adelante. Pero si quieres una oportunidad de libertad, harás lo que te digo. Rinji esbozó una sonrisa tensa, cortante y burlancia. De acuerdo. Pero si esto sale mal, no me quedaré para salvarte el pellejo. Todos abandonarían el barco si las cosas se complicaban, porque aún quedaba la posibilidad de salvarse. Pero la cooperación significaba una mayor probabilidad de escapar. Más allá de eso, no se tenían lealtad. Así es como va a funcionar. Goro, provocarás el colapso del sector 7. Eso creará la distracción que necesitamos, empezó Kaito a revelar su plan. Ayame, te encargarás de los guardias cerca del túnel este. Rinji, tú estás conmigo. Aseguraremos la armería. Una vez hecho esto, nos reuniremos cerca del depósito de agua, nos dividiremos las armas y nos largaremos de aquí. Goro sonrió emocionado. Por fin, algo divertido. Esas paredes no sabrán qué les pasó. Es arriesgado, pero lo haré funcionar. Eso sí, no esperes que limpie otros desastres, suspiró Ayame. ¿Una armería, eh? Sonrió Rinji con suficiencia. Supongo que por fin conseguiré algo más afilado que un pico. Pero todo esto es inútil porque no llegaremos a ninguna parte con estas cosas encima, señaló los sellos de supresión de chakra en su rostro. Los seleccioné a ustedes tres porque mañana es la fecha de reaplicación de sus sellos, susurró Kaito. Los sellos de supresión de chakra no eran permanentes y se debilitaban con el tiempo, por lo que los Fukin de la tripulación de Bunradao debían reaplicarlos regularmente. Ahora mismo, esos sellos son los más débiles. Son vulnerables, y vamos a aprovechar eso con estos. Sacó un paquete de yute de su ropa interior y lo abrió para revelar el contenido. ¿Pastillas de soldado? Exclamó Ayame, reconociendo al instante las bolas marrones. Kaito asintió. Si tomamos esto, podremos dominar los sellos. No se romperán, pero tendrás suficiente para luchar contra ellos y usar el 80.190% de tu nivel normal. Eso, podría bastar para escapar en medio del caos. ¿Cómo conseguiste esto? Preguntó Goro. Digamos que los shinobi suelen menospreciar lo que los civiles son capaces de hacer, dijo Kaito. Los miró y preguntó, ¿están todos dentro? Todos albergaban cierto escepticismo hasta que sacó las píldoras de soldado. Ese pequeño pero crucial recurso de repente hizo viable el inestable plan. Era un plan arriesgado porque, una vez que la píldora de soldado cumpliera su ciclo, serían más débiles que ahora. Pero si recuperaban su chakra, serían capaces de mucho más. Todos ellos estaban entrenados en artes shinobi. ¿Qué pasa con la guardia samurái? Preguntó Rinji. Shimura Bunradao y su equipo solo estaban a cargo del campo de prisioneros. Doga y Arazo y su grupo de samuráis eran responsables de la seguridad general de las minas. Incluso si lograban esquivar a los shinobi, aún tenían que enfrentarse a ellos. Kyui se encargará. Le dije que reuniera a algunas personas y corriera a las viviendas de los civiles. Los samuráis irán tras ellos, temiendo que tomen como rehenes a los trabajadores civiles, respondió Kaito. Kyui. Ese tipo es un idiota. No tenías a nadie mejor. Rinji se detuvo bruscamente al comprender algo. Es un cebo para sacrificios. No debería escapar, ¿verdad? Eres un desalmado, Kaito. Me gusta. Me apunto. Yo también. Respondió Goro, el más emocionado del grupo. Ayame miró las pastillas del soldado por un momento antes de asentir. Nos moveremos en el próximo cambio de turno. Si seguimos el plan, seremos libres al amanecer. Pero si alguien mete la pata, todos moriremos, advirtió Kaito. 5. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 27 comentarios. Votar. Queda chapter 347. CH9, 32, 347, 3. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. La impecable oficina de Arazo contrastaba marcadamente con el desolado campo de trabajo que dirigía. Los amplios ventanales que ofrecían vistas a las extensas minas, pintorescas incluso en un día cualquiera, evidenciaban el problema en cuestión, ya que la espesa nube de polvo que ocultaba la fuga de la prisión aún no se había disipado. Mientras la voz por la radio portátil comunicaba la impactante noticia, el silencio se incrementó en la oficina mientras observaban la nube de polvo. Parece que tienen un problema, caballeros.
Las palabras de Takuma rompieron el silencio, y los dos líderes se enfrentaron de inmediato. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó Arazo, levantándose bruscamente de su silla. Takuma se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Estaban en el primer nodo minero, y la nube de polvo se elevaba desde el séptimo nodo, donde se ubicaba el campo de trabajo forzado. Tendrían que viajar al séptimo nodo para obtener información útil. Este es tu desastre, Shimura. Límpialo. Ahora. Bunradao fulminó al samurái con la mirada. ¿Mi desastre? Esto es tuyo, maldita sea. Si no hubieras limitado la seguridad como estrategia de poder y para ahorrarte unas monedas, no tendríamos este problema. Las excusas no impedirán que esos prisioneros escapen, dijo Arazo con desdén. Haz tu trabajo, me aseguraré de que seas tú quien pique piedras ahí abajo. Bunradao apretó los puños, pero no respondió. Tomó su radio y gritó órdenes. Guardias, tenemos un código negro. Hay prisioneros sueltos. Aseguren el perímetro y contengan la situación. No permitan que lleguen al límite exterior del séptimo nodo. La puerta de la oficina se abrió de golpe y la secretaria de Arazo entró corriendo. Ya lo sé. Arazo lo detuvo antes de que pudiera hablar. Mira este desastre. Si un solo prisionero escapa, será tu cabeza la que salga volando. Entonces quizás deberías dejar de quejarte y ayudarme a arreglar esto. Andamos cortos de personal, y esto es definitivamente un montaje organizado. Mientras Bunradao salía corriendo de la habitación, casi le gritó a Arazo. Moviliza a tus hombres. Pienses lo que pienses, esto también te caerá en cara si los prisioneros escapan o, peor aún, llegan a los civiles. El rostro de Arazo palideció al oír la posibilidad de que los prisioneros alcanzaran a los civiles. La interrupción de las operaciones del séptimo nodo ya era bastante grave, pero si el problema se extendía a los demás nodos, prácticamente perdería su puesto como emisario, y eso no sería nada comparado con lo que le aguardaría al regresar a la capital. Llama al capitán. Quiero que asegure los nodos vecinos al séptimo. Le gritó Arazo a su secretaria, pero no dio señales de prepararse para ayudar con la situación. Takuma decidió seguir a Bunradao, no sin antes dejar unas palabras. Te ayudaré, así que, como dijiste, ráchame la espalda, porque voy a hacer eso y más por ti ahora mismo, espero que sobrevivas, emisario. No esperó la respuesta de Arazo, ni miró su expresión, pero pudo adivinar lo que pasaba por la mente de aquel hombre. Takuma alcanzó rápidamente a Bunradao, quien corrió hacia el séptimo nodo minero mientras usaba el jutsu de desplazamiento corporal cada vez que podía para acelerar el proceso. No molestó al alcaide, ya que probablemente se comunicaba con varios de sus subordinados simultáneamente por radio. Mientras corrían por el terreno rocoso, Takuma sintió leves temblores bajo tierra. Miró a Bunradao, quien pareció no notarlos. Takuma se había vuelto sensible a las vibraciones sísmicas debido a uno de sus jutsus, así que esperó a que cruzaran el límite exterior del séptimo nodo para tejer sellos manuales y hundir un pie en el suelo mientras corría para impulsar una ola de chakra de naturaleza terrestre hacia el terreno. Liberación de la tierra. Jutsu de sentido del temblor de tierra. El ninjutsu fue creado para localizar personas, pero también podía percibir la tierra de forma aproximada, lo cual no era muy útil en terrenos llanos, aunque a veces podía localizar una cueva en el bosque. Sin embargo, cuando la gente excavaba activamente el subsuelo, le proporcionaba mucha más información. Ha habido un derrumbe, dijo Takuma. Siento que hay gente dentro, y temo que algunos de tus hombres estén entre ellos. Bunradao lo miró, su expresión se volvió sombría por un segundo antes de fruncir el ceño y gritar la información en su radio. Como si no estuviéramos ya cortos de personal. Un paso de Bunradao destrozó la dura roca al perder el control de su fuerza al correr. Tenemos que controlar la situación de alguna manera hasta que Dogai envíe a sus hombres. No creo que eso suceda, interrumpió Takuma. Después de que te marchaste, ordenó a sus hombres asegurar los nodos vecinos para limitar el caos al séptimo nodo. Espera que tus hombres se encarguen del caos. No vendrá aquí. Arazo intentaba eludir la responsabilidad planeando afirmar que había movilizado a sus hombres para proteger el resto de los nodos mineros mientras confiaba en Bunradao para que se encargara de los prisioneros como guardián. Más tarde, podría afirmar que limitó los daños al séptimo nodo, lo cual sería culpa de Bunradao. Maldijo mientras corría más rápido. Mis hombres están en peligro. Las prisiones en las naciones elementales eran muy diferentes a las del mundo de Takuma. Sin la presencia de chakra, incluso una mujer débil y sin entrenamiento podría matar a un hombre corpulento con un ataque sorpresa si le dieran un cuchillo. Guardias y prisioneros, ambos bandos estaban prácticamente igualados si se ignoraban las armas y la infraestructura de la prisión, lo que significaba que representaban una amenaza seria y constante para los guardias si no las manejaban adecuadamente, especialmente cuando los prisioneros siempre superaban en número a los guardias. Esa era a menudo la razón por la que los prisioneros podían ejercer su influencia dentro de las prisiones de la tierra, incluso cuando los guardias estaban al mando. Los prisioneros en un mundo con chakra eran mucho más dóciles.
En las prisiones Shinobi, se les aplicaban sellos de prisión que suprimían el chakra, lo que no solo les quitaba la capacidad de usar jutsus, sino que también los debilitaba físicamente al atar sus cuerpos. Esto desviaba considerablemente el poder del lado de los guardias, quienes podían controlar a los prisioneros debilitados a pesar de ser menos numerosos. Lo mismo ocurría en las prisiones civiles, ya que sus guardias casi siempre eran antiguos shinobi. Sin embargo, los sellos de supresión utilizados en los prisioneros de Chibumi eran una versión especial de los sellos de supresión de chakra, utilizados exclusivamente en los campos de trabajo. Permitían a los prisioneros conservar sus capacidades físicas para que pudieran canalizarlas hacia la minería, pero limitaban su flujo de chakra hasta el punto de que era prácticamente imposible usar incluso el jutsu más ligero de rango D. Eso hacía peligrosos a los prisioneros, ya que el poder del taijutsu puro era innegable. Bunradao y sus guardias tenían que obligarlos a trabajar arduamente mientras dirigían su campo de trabajo. Debían asegurarse de que estuvieran cansados tras una dura jornada laboral, cambiando regularmente sus celdas y turnos para evitar alianzas e incluso incitando conflictos entre ellos para evitar que se unieran, entre otras cosas, para asegurar su opresión. Sin embargo, los prisioneros ahora tenían la oportunidad de escapar y vengarse de las personas que los reprimían. Te ayudaré, consoló Takuma a Bunradao. Gracias. Solo asegúrate de que mi prisionero esté seguro. Al llegar al centro del nodo, vieron un caos total. Los prisioneros huían a toda velocidad mientras los guardias, superados en número, intentaban atraparlos, lo cual era casi imposible, ya que los prisioneros superaban en número a los guardias en más de 2-1. Habría sido mejor si hubieran intentado luchar contra los guardias, pero cuando se centraron únicamente en huir, un guardia solo pudo seguir a un prisionero, dejando al segundo sin oposición. Algunos de ellos tienen armas, notó Takuma inmediatamente. Y en medio de todo, había un hombre gigantesco luchando contra 2 guardias simultáneamente, con 2 guardias más yacían inconscientes o muertos en el suelo a su alrededor. El hombre gigante tejía sellos manuales y golpeaba el suelo con sus puños gigantescos, haciendo que salieran púas de tierra que atravesaron a los guardias a través de su pierna. Los hombros de Bunradao se alzaron bruscamente. ¿Cómo? Los prisioneros no deberían haber podido usar ninjutsu, pero justo aquí, Takuma vio a uno haciendo exactamente eso, y de manera efectiva. No, yo me encargaré de esto, dijo Takuma, tirando de Bunradao hacia atrás mientras intentaba salvar a sus hombres. Tus hombres necesitan que los guíes en este lío. Saltó por encima del hueco y corrió hacia el gigante, mientras acumulaba chakra en su hombro y brazo. El gigante le daba la espalda, pero se giró al sentir que algo se acercaba, pero ya era demasiado tarde. Takuma le asestó un golpe corporal aumentado. Mientras el gigante tosía sangre y se movía en el suelo, luchando por levantarse, Takuma lo plantó de nuevo en el suelo bajo su bota. ¿Quién planeó esto? Takuma observó el campo y captó la mirada de algunos prisioneros que, o bien estaban paralizados por el miedo, o bien habían empezado a huir con más fuerza al ver a un ninjabu. Le propinó una patada al gigante en el estómago, quien escupió más saliva sanguinolenta. ¿Cómo puedes usar jutsu con sellos de supresión en ti? Preguntó mientras tejía sellos manuales. Genjutsu visual. Restricción. 3 prisioneros que estaban a su alcance y miraban fijamente a Takuma sintieron que sus cuerpos se paralizaban, lo que los hizo tropezar y caer. Era una creación personalizada de Takuma y una versión mejorada del genjutsu de parálisis que había creado en Yu, que a su vez era un derivado del genjutsu. Clon de campana. Existía un genjutsu preexistente llamado genjutsu vinculación, que cumplía la misma función, pero la forma en que lo realizaban era diferente, lo que hacía que su creación fuera diferente. Takuma sacó al gigante del suelo agarrándolo del cabello y le golpeó el puño en la cara para que dejara de gemir. No volveré a preguntar. ¿Quién más está contigo? Mátame, se rió el gigante maniáticamente y escupió en la máscara de Takuma. Takuma llenó su puño con chakra y se golpeó el pecho. El gigante aulló de dolor. El costado de su pecho ya se estaba poniendo morado donde Takuma lo había golpeado. No te preocupes, te vas a morir por esto. La pregunta es si quieres irte rápido o con dolor. Me ofreceré al menos una semana para entretenerte sin parar antes de que descanses para siempre. Así que solo te lo pregunto una vez más. ¿Quién planeó esto? Finalmente, el gigante pareció asustarse. Ahí ya me podía oír el latido de su corazón mientras corría hacia el punto de encuentro. Se sentía mejor que en los 2 años que había pasado en el campo de trabajo, y el chakra potenciado por la píldora del soldado inundó su cuerpo con la fuerza suficiente para luchar contra los sellos de supresión. Fue una sensación tan emocionante que disipó sus dudas sobre sus posibilidades de escapar y alcanzar la libertad mientras se abría paso por los túneles del este. Pero todo se transformó en ansiedad al ver cómo Goro recibía una paliza unilateral. Los pensamientos de libertad fueron reemplazados por la incertidumbre y los susurros temerosos de su mente, que le decían que regresara, se escondiera en un rincón y fingiera no tener nada que ver con esto. Pero ella ya había corrido el riesgo.
Era demasiado tarde para retirarse. Llegó al punto de encuentro y vio a Kaito y Rinji esperándolos con armas. Ambos tenían sangre fresca, pero no parecía ser la suya. Verlos allí, dejando atrás el caos, la hizo sentir más segura. ¿Dónde está Goro?, preguntó Katai con el ceño fruncido y suspicaz, mientras él miraba por encima de su hombro. Ese idiota empezó a pelear con los guardias. Ayame maldijo mientras Rinji le entregaba las armas. Presentía que Goro no tenía intención de escapar y solo quería matar a algunos guardias como venganza. Tenemos que irnos. Su voz estaba llena de urgencia mientras se abrochaba apresuradamente el cinturón, apretándolo torpemente. De alguna manera. Joder. Un ninja Ambu eliminó a Goro. ¿Ambu? Rinji parecía desconcertado. Lo vi con mis propios ojos. Tenemos que irnos ya. Derrotó a Goro como si nada. No tendremos ninguna oportunidad si nos alcanza. Rinji y Ayame miraron a Kaito, quien tenía el ceño fruncido mientras parecía pensativo. Vamos a separarnos, dijo finalmente. ¿No deberíamos permanecer juntos para aumentar nuestras posibilidades en caso de que los ninjas Ambu nos alcancen?, preguntó Rinji, discrepando instantáneamente del plan. De todas formas, planeaba separarnos, dijo Kaito mientras revisaba sus armas, con voz tranquila, como si no estuviera preocupado. Van cortos de gente y solo pueden permitirse enviar a unos pocos a perseguirnos. Al separarnos, aumentamos nuestras posibilidades de escapar. ¿Ahora nos vas a dejar abandonados a nuestra suerte? Kaito no respondió y, en cambio, dijo: un consejo. No vayan a los otros nodos. Probablemente los samuráis estén al acecho. Aléjense de Chibumi lo más posible, encuentren un camino y súbanse a una caravana o algo así. Los miró con dureza. Rezaré por su escape. 1. Kaito, Ayame y Rinji, murmuró Takuma para sí mismo. Ninguno de ellos era el prisionero que había venido a ver, lo cual era buena señal. Según Goro, Kaito lo había planeado todo. El plan parecía viable. Conseguir píldoras de soldado para contrarrestar el Fukinjutsu en su punto más débil fue obviamente un éxito, y se preguntó si Kaito lo había probado antes para comprobar si funcionaría. De ser así, llevaba mucho tiempo trabajando en el plan, ya que todo dependía de su capacidad para recuperar su chakra. Takuma miró a Goro, arrodillado ante él. Aunque el gigante se había rendido, eso no cambiaba el hecho de que aún conservaba las drogas de la píldora del soldado en su organismo y podía usar chakra. Era demasiado arriesgado dejarlo solo, y los guardias no eran suficientes para contenerlo si decidía escapar. Entonces, ¿tomaste una pastilla de soldado? Sí, dijo Goro, perdiendo el control. Sus hombros encorvados lo hacían parecer más bajo de lo que era. Entonces vas a sobrevivir a esto, dijo Takuma antes de sacar un kunai y apuñalarlo en el costado. Goro pareció sorprendido e intentó saltar mientras empujaba a Takuma, pero este le agarró la mano y la puso sobre el kunai clavado en su cuerpo. Goro miró a Takuma con miedo en los ojos, con el cuerpo estremeciéndose como si estuviera listo para responder a cualquier otro ataque letal. No te preocupes, evité la mayoría de tus órganos. Y tu chakra, tal como está ahora, te mantendrá con vida, así que no te preocupes. Simplemente mantén la presión sobre la herida y sobrevivirás. Pero intenta correr y no llegarás muy lejos sin tratamiento, le advirtió Takuma. 5 hizo sellos manuales para el jutsu de sentido de temblor de tierra de nuevo. Ignorando todo lo que lo rodeaba, se concentró en la dirección que Goro le había indicado como punto de encuentro e inmediatamente percibió 3 respuestas moviéndose en direcciones diferentes. Necesitaba darse prisa si quería atraparlos. No hagas nada estúpido, le dijo Takuma a Goro antes de desaparecer usando el jutsu Body Flicker. Pronto, se encontraba cerca del punto de encuentro. Estaba alejado del caos y, estratégicamente, lejos de cualquier nodo minero cercano, lo que les permitiría evitar encontrarse con algún samurái. Cuando intentó rastrearlo de nuevo, solo percibió 2 de las 3 respuestas que había sentido antes. Miró el bosque cercano y supuso que uno de los fugitivos viajaba en los árboles, lo que le permitió al jutsu rastrearlos. Supongo que tendré que encontrar uno a la manera tradicional, dijo, recordando lo poco que Daiki le había enseñado sobre el rastreo. También recordó cómo el hombretón le había hablado de ir a cazar cocodrilos al volver a casa. Él también estaba cazando hoy, pero algo más inteligente y peligroso. Takuma tejió sellos manuales y volvió a sentir la angustiante sensación de que sus energías físicas y espirituales abandonaban su cuerpo, a la que no se había acostumbrado. Una nube de humo se alzó cuando un clon de sombra apareció junto a él. Entonces, ¿vamos a cazar?, dijo el clon. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 10 comentarios. Votar 1 queda. Chapter 348. CH9, 33, 348, 1. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o link. El enlace también está en la sinopsis. Rinji corría tan rápido como sus piernas le permitían.
El sol lo deslumbraba mientras corría por el terreno rocoso, levantando polvo. Se sintió avergonzado al notar que su respiración se volvía más intensa y dificultosa. Era más fuerte, capaz de golpear con más fuerza y mover más peso cuando era un shinobi activo, gracias a que había estado minando a diario. Pero hacía años que no corría como es debido, porque correr en el campamento significaba recibir un kunai por la espalda de un guardia, seguido de una paliza que le recordaba su error. No podía detenerse. Seguía en el terreno designado para las minas de cobre de Chigumi, a la intemperie, sin donde esconderse. Mientras saliera de Chigumi, estaría a salvo. Los guardias no lo perseguirían afuera porque no querrían estar demasiado lejos del séptimo nodo por si algo salía mal. Solo un poco más, se dijo. Rinji sintió algo y se giró para comprobar si alguien lo seguía. Para su sorpresa, vio una pequeña mancha en el horizonte a lo lejos. ¿Un guardia? Aceleró el paso. Calculó que solo faltaban unos minutos para salir de Chigumi, y si podía escapar un poco más después de eso, tendría una oportunidad legítima de liberarse. La hoja oculta emitiría una orden de búsqueda en su contra, pero mientras se mantuviera agachado y evitara errores, el país del fuego era lo suficientemente grande como para que una sola persona se perdiera en él. Se dio la vuelta y su corazón dio un vuelco cuando el guardia estaba mucho más cerca, lo suficientemente cerca como para permitirle ver que la figura no era un guardia y llevaba una máscara. No. ¿Por qué me persiguió? Rinji se sintió nervioso al ver al ninjambu del que Ayame les había advertido. El camino que tenía ante él de repente le pareció mucho más largo de lo que había imaginado. Usó el jutsu de desplazamiento corporal para impulsarse, pero al mirar atrás, el ninjambu había acortado la distancia. Mierda. Tenía que tomar una decisión, seguir huyendo o enfrentarse al ninjambu. Una parte de él quería seguir huyendo, esperando que el asesino enmascarado se rindiera, pero por lo que parecía, lo atraparían y entonces tendría que luchar de todas llenas. Pero Rinji siguió huyendo. Quería que su esperanza se hiciera realidad, aunque otra parte sabía que era inviable. Hundió los pies en el suelo y se giró para encarar al ninjambu, quien desapareció solo para acercarse con otra ráfaga del jutsu de desplazamiento corporal. El shinobi enmascarado estaba ahora lo suficientemente cerca como para estar al alcance de un ninjutsu de largo alcance. Rinji tejió los sellos manuales para su ninjutsu de rango C más fuerte. Lanzamiento de viento. Furia del pavo real. El jutsu creaba cuchillas de viento con forma de pluma de pavo real. Aunque eran más débiles individualmente, adquirían un furioso poder destructivo cuando casi 100 cuchillas impactaban contra el objetivo. Pero justo cuando estaba a punto de tejer los últimos sellos manuales, algo más rápido de lo que sus ojos podían rastrear le atravesó el brazo, provocándole un dolor infernal al rozar el hueso. Su concentración se desvaneció de inmediato, y antes de que pudiera comprender lo sucedido, otro ataque le atravesó el muslo. Rinji gritó de dolor mientras el pánico lo invadía. La herida en el brazo era grave, pero no habría sido un gran problema, pero una pierna lesionada le impedía correr y, por lo tanto, reducía drásticamente sus posibilidades de escapar. No, por favor, no. Gritó mientras se daba la vuelta para correr. Su pierna opuesta fue la siguiente, y ni siquiera podía cojear, lo que le dejó sin otra opción que arrastrarse hacia el horizonte infinito, arañando la tierra implacable con las manos. Culpó a los dioses de todo. ¿Por qué un ninjambu tenía que estar en las minas el día que decidieron escapar, y por qué tuvo que ir tras él? Rinji se estrelló de bruces contra el suelo. Sintió una gota en la espalda y, antes de que pudiera siquiera rogar o decir nada, fue volcado para recibir una avalancha de puñetazos en la cara. Ni siquiera le permitieron levantar las manos para protegerse, ya que fueron apartadas hasta que estuvo cubierto de su propia sangre. Sus últimos pensamientos antes de perder el conocimiento mientras miraba la rígida máscara de animal que no delataba ninguna emoción fue preguntarse qué haría cuando despertara la próxima vez porque moriría poco después. El Ambuni miró fijamente a Rinji antes de agarrar una pierna y arrastrarlo hacia el séptimo nodo a través del terreno rocoso. Ayame había estado corriendo por el borde del bosque cerca del complejo minero. Su destino era una ruta comercial cercana. Debía viajar hacia el este por el camino para llegar a un pueblo en mediodía. Atravesar el bosque habría sido una ruta más corta, y la vegetación le habría proporcionado refugio. Decidió no atravesar el bosque porque, a pesar de la ruta más corta, tardaba más en completarse, ya que el bosque dificultaba el terreno. Y no podía permitirse el lujo de ir despacio. No podía acampar en el bosque hasta el atardecer y continuar al amparo de la oscuridad, ya que 2/3 de los guardias de Shimura usaban Liberación Tierra para solucionar problemas en lugares inestables como minas subterráneas, y algunos de ellos también eran excelentes rastreadores que usaban ninjutsu de rastreo terrestre. Tenía que estar en el camino antes de que el sol se pusiera. Permanecer cerca del bosque era una precaución por si alguien la alcanzaba y necesitaba esconderse. Y parecía la elección correcta porque sentía que alguien la pisaba los talones. Saltó entre los árboles y se camufló entre las hojas, manteniendo la vista afuera, esperando a ver cuál de los guardias la había perseguido.
Reconoció a todos los guardias, así que si sabía quién la seguía, podría idear un plan para burlarlos. Siempre que no fuera el propio Shimura ni los otros Chunin entre los guardias, incluso podría matarlos. Sin embargo, la persona que apareció ni siquiera estaba entre sus opciones porque se negó a considerar el peor escenario posible. El ninja Ambu que había visto desmantelando a Goro se detuvo donde había estado unos minutos antes y miró a su alrededor. Su máscara ocultaba sus pensamientos, y la capa que lo cubría mantenía cualquier pista sobre él en las sombras. Ayame no se atrevió a mover un músculo, temiendo que incluso el crujido inaudible de la gruesa rama del árbol sobre la que se había levantado llamara su atención. Incluso tenía miedo de respirar con libertad y respiró lenta y profundamente mientras se apoyaba en el tronco para ocultarse lo más posible. Hizo sellos con las manos antes de apoyar las palmas en el suelo. Ella reconoció al instante que se trataba de un ninjutsu de rastreo terrestre, algo que temía de los guardias rastreadores. Está bien, se dijo a sí misma mientras el sudor le corría incómodamente por la mejilla al sentir su aliento caliente en la cara. Estaba en un árbol. Ningún jutsu de rastreo terrestre podría rastrearla. Mientras ella permaneciera sobre la tierra, no podría rastrearla. El ninja Ambu se levantó, se giró hacia el bosque y caminó lentamente hacia el interior. El corazón de Ayame dio un vuelco mientras su mente caótica gritaba que la habían descubierto. Se sintió mareada. Su instinto le decía que huyera, pero su menguante razonamiento le decía que emboscar era su mejor opción de supervivencia. El coraje la inundó al ver que la lucha superaba a la huida. Miró al ninja Ambu. Había un hombre bajo esa aterradora máscara y capa. No se enfrentaba a un ser invencible, sino a un shinobi al que se podía matar como a cualquier otro. Se escuchó un ruido en un arbusto, y el Ambunin se movió como una víbora, girando y lanzando 3 kunai desde sus mangas en un movimiento continuo. Ayame dejó de respirar. Las manos que había levantado para lanzar el jutsu temblaban. El miedo bullía bajo su recién adquirido, pero menguante, coraje. Necesitaba darse prisa antes de que su espíritu se desvaneciera. Tomó un kunai de las armas robadas y lo sostuvo en la boca antes de tejer sellos manuales. Cuando el ninja Ambu regresó de los arbustos sosteniendo un topo de tierra muerto que había matado, Ayame terminó sus sellos. Genjutsu. El ataúd de Agro B7. El bosque a su alrededor se oscureció a medida que los árboles parecieron inclinarse repentinamente hacia el ninja Ambu en un instante de inquietante silencio antes de que se desatara el caos y las ramas, que crecían a gran velocidad, se lanzaran contra él, atrapándole los brazos, la cabeza y el torso. Raíces brotaron del suelo y le arañaron los pies. Las ramas y las raíces tiraron en direcciones opuestas, intentando destrozarle el cuerpo. Ayame saltó de su escondite con un kunai en la mano y lo apuñaló en la mano. De repente, vio hojas de cerezo en su visión. El Ambunin se convirtió en un suave torbellino de hojas rosadas. Ella había quedado atrapada en un genjutsu. Se le puso la piel de gallina en la nuca mientras el miedo le subía por el estómago un segundo antes de que le apretasen la cabeza y el cuello, impidiéndole respirar. El pánico la frenó, pero levantó su kunai. Se le nubló la vista cuando él la jaló hacia el árbol más cercano y le estrelló la cabeza contra el tronco antes de que pudiera golpearla. Las manos se apartaron de su cuello. Mientras jadeaba ruidosamente, él le sujetó la nuca y la golpeó contra el árbol 3 veces más antes de que pudiera respirar bien, manchando con su sangre la suave corteza bajo el exterior agrietado y duro. Su visión se oscureció mientras caía como un saco y su cabeza aterrizó junto al topo muerto. 1. Kaito estaba saltando de rama en rama, manteniéndose alejado del suelo, lo que lo ralentizaba un poco, pero lo mantenía a salvo de los rastreadores, cuando escuchó un silbido y saltó hacia un lado, estrellándose contra un árbol en el proceso para esquivar una descarga de shuriken. Su corazón latía con fuerza, pero permaneció tranquilo afuera mientras el ninja Ambu salía de las sombras. ¿Hay alguna posibilidad de que me dejes escapar?, preguntó. No, respondió el Ambunin con una voz distorsionada. Kaito tragó saliva con nerviosismo al oír la voz inhumana. Consideró sus posibilidades de supervivencia al enfrentarse al aterrador ninja Ambu. No necesitó pensar mucho para concluir que eran, casi nulas, lo que significaba que no eran nulas. A diferencia de sus cómplices, que entraron en escena en el último momento, él llevaba mucho tiempo planeando esto. Sacó una espada robada. La sensación de la empuñadura y el equilibrio de la hoja le resultaron extraños, ya que solo conocía el tacto de las herramientas de minería. Pero sintió que la familiaridad regresaba tras un solo golpe. No era la longitud ni el peso que prefería, pero se sintió más liberador que nunca. Aunque no podía ver los ojos tras la máscara, Kaito intuyó que el ninja Ambu observaba su espada. Apartó su capa y la desenvainó. La espada era nueva y parecía no haber visto ni una sola batalla. Kaito no sabía si el ninja Ambu era un aficionado o si simplemente era una espada nueva. Esto último parecía mucho más probable. Kaito se quitó los harapos de prisión que llevaba puestos y tiró la camisa a un lado. Sudaba como si hubiera corrido todo el día.
Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes de sellos de supresión de chakra, los cuales habían formado parte de su vida durante los últimos 7 años. Sintió que su cuerpo se calentaba mientras el chakra fluía como lava por sus venas. El vapor comenzó a elevarse de su cuerpo mientras sus músculos se expandían. Kaito rugió desde el estómago, empujando su chakra para que fluyera más rápido y con más fuerza, esforzándose hasta el punto en que su cuerpo se puso rojo por la sangre y el calor. El lenguaje corporal de Lambunin sugería que era cauteloso. Raa. Los tatuajes negros en la piel se estiraron como si una fuerza enorme los desgarrara hasta que se rompieron en varios puntos. Derramó lágrimas de sangre y tosió sangre. Esta se le escapó por las orejas y pareció escurrirse de su piel. Los tatuajes de tinta desgarrados se asentaron en la piel por un instante antes de desaparecer. Respiraba ruidosamente, y su pecho y hombros subían y bajaban. El vapor de su cuerpo se desvaneció, dejando solo una masa sanguinolenta. Sostener una espada después de siglos no era nada comparado con la liberación de su chakra. El flujo era tan fuerte que casi lo abrumaba y se debía a la píldora del soldado que había tomado, pero era una sensación tan maravillosa que podía ser adictiva. Se dio cuenta de lo mucho que la gente daba por sentado el chakra y comprendió por qué se consideraba la fuerza vital. ¿Cómo hiciste eso? La voz inhumana sonó sorprendida. Conozco este sello desde hace 7 años. Lo he pasado todos los días hurgándolo. Después de tanto tiempo, no necesito ser un ninjafkin para saber un par de cosas. Kaito alzó la cabeza mientras reía. Su obsesión de buena parte de una década por fin se había hecho realidad. Quería llorar, pero ¿para qué hacerlo si podía reír? Hagámoslo. Me siento tan feliz sin esos malditos sellos que no me importaría morir ahora mismo. Dijo Kaito, levantando su espada. Kaito se movió primero, con el cuerpo desdibujado mientras se lanzaba hacia adelante, con la espada apuntando al corazón del ninjambu. Pero este estaba listo, esquivándolo con precisión, mientras su espada fluía a la velocidad del rayo. Kaito giró en el aire, esquivando por poco la afilada espada, y aterrizó agachado, agarrando la pierna del ninjambu con la mano libre. Quería soltarse, pero sus ojos captaron el destello de la espada que descendía hacia él, obligándolo a levantarla para bloquearla. Al chocar los metales, Kaito sintió la fuerza en sus manos. Fue un golpe intencionadamente fuerte. Sonrió. No subestimes la fuerza de un minero. 5 lo empujó con una sola mano e hizo que el ninjambu se tambaleara hacia atrás. No esperó y cargó. El ninjambu lo enfrentó de frente, con su espada destellando al bloquear sus golpes con precisión. El sonido del metal chocando contra el metal resonó, cada golpe con la intención de matar. Saltaron chispas al chocar sus armas, y la fuerza de sus golpes envió ondas de choque por el aire. Los movimientos de Kaito eran agresivos, impulsados tanto por la rabia de haber desperdiciado su vida en prisión como por la alegría de alcanzar más libertad de la que había tenido en años. Insistió en el ataque, sus golpes eran más rápidos y fuertes, cada uno con la intención de matar. Es un novato, pensó Kaito. Los movimientos del ninjambu eran toscos e inexpertos. No podía creerlo, pero eso fue lo que vio. La nueva espada ahora tenía mucho más sentido. Sin embargo, la baja habilidad no se detuvo ante el aumento de velocidad y agresividad del ninjambu. Había una clara diferencia en velocidad y fuerza. Aunque intentaba que sus movimientos fueran calculados y eficientes, el shinobi enmascarado lo superó en potencia y velocidad para compensar la diferencia de habilidad. Sus manos le dolían con cada choque sucesivo, la fuerza golpeaba contra su agarre. Al acercarse, Kaito miró dentro de la máscara y vio sus ojos serenos y calculadores. Era imposible que los Anbu se enfrentaran a alguien con semejante habilidad si el Kenjutsu era su arma principal. Mientras él luchaba por su vida, su oponente ni siquiera se esforzaba al máximo. Kaito gruñó, con los ojos encendidos de furia. Lucha como es debido. Espetó, con la voz desgarrada por la emoción. Fintó hacia la izquierda y luego giró a la derecha, cortando el aire con su espada en un amplio arco. El ninjambu se agachó para esquivar el golpe. Su espada lanzó una rápida estocada que le rozó el brazo. Kaito siseó de dolor, pero no flaqueó, saltó hacia atrás y rápidamente tejió sellos de manos. Tomó su espada y la clavó en el suelo. La tierra bajo los pies del ninjambu estalló, y media docena de espadas de fuego se dispararon hacia él. Saltó en el aire, girando su cuerpo con precisión para esquivar las mortíferas espadas llameantes. Pero Kaito ya se movía, su cuerpo se desvaneció al acortar la distancia entre ellos. El ninjambu aterrizó con suavidad, enderezándose al ver a Kaito abalanzándose hacia él. No esquivó y se mantuvo firme. Kaito se enfureció aún más. Aterrizó con firmeza en el suelo, y su espada se incendió al dirigirse hacia el ninjambu, quien dio un simple paso al frente para acortar la distancia entre ellos mientras blandía su espada en diagonal hacia arriba. Kaito abrió mucho los ojos. Era un movimiento tan simple, pero reconoció su intención deliberada. El paso hacia adelante acortó el tiempo de balanceo de la espada, reduciendo su impulso. Las dos espadas chocaron y el ninjambu detuvo su ataque.
Kaito sintió que su espada y su brazo retrocedían con tanta fuerza que perdió el equilibrio. Al mismo tiempo, la espada envuelta en fuego explotó, obligando al ninja Ambu a saltar, dejándolo incapaz de continuar con lo que habría puesto fin al combate. Kaito gimió y luchó por recuperar el equilibrio. Le dolía la mano dominante. Romper el sello lo había liberado, pero tuvo un precio. Se había lesionado al forzarlo. Sabía que cada vez que luchaba, su condición empeoraba. Sabía que no iba a ganar contra los Ambunin. Él iba a morir. Si es así, entonces no me rendiré fácilmente, dijo con voz suave pero firme. Kaito rebuscó en su cinturón de herramientas y sacó un puñado de píldoras de soldado, que se metió en la boca sin dudarlo. Si iba a morir, sería por voluntad propia. No voy a volver allí. Los labios de Kaito se curvaron en una sonrisa sombría. Al menos voy a romperte esa máscara. Una lástima. Quería más experiencia, dijo el ninja Ambu, con voz ahora normal. Pero soy un clon, así que no puedo arriesgarme. ¿Un niño? Kaito se sorprendió por la voz. El ninja Ambu clavó su espada en el suelo y adoptó una postura de taijutsu. Ven, dame todo lo que tengas, dijo con voz igualmente firme. Una tormenta caótica desataba el caos en su cuerpo. Era, sin duda, una mala idea, y sentía cómo sus heridas empeoraban a medida que su propio chakra lo destruía desde dentro. Pero Kaito tenía una mirada apacible, pues sentía el respeto de su oponente, quien iba a darlo todo con todas sus fuerzas. Kaito tejía sellos manuales y casi no podía usar el jutsu debido a su chakra caótico. En cuanto tocó su espada, aparecieron líneas de fuego en la hoja mientras la intensa cantidad de chakra de fuego la inundaba y quemaba el metal desde dentro. Con un último impulso de fuerza, Kaito cargó hacia adelante con la espada en alto. El ninja Ambu también se movía más rápido que Kaito. No tenía nada en la mano. Se cruzaron y se detuvieron, dándose la espalda. Kaito sintió el sabor a hierro en la boca mientras vomitaba sangre en el pecho y el estómago al mirar hacia abajo. Tenía el pecho hundido. Todas sus costillas estaban destrozadas y su corazón destrozado. Su visión ya se había cuadruplicado cuando se giró para encarar al ninja Ambu, que abría y apretaba el puño. Dos se miraron el uno al otro por un momento antes de que Kaito cayera al suelo. Había alcanzado la libertad. 9. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 11 comentarios. Votar. 1 queda chapter 349. CH9, 34, 349, 1 ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Takuma estaba sentado en una roca en un campo polvoriento bajo el sol cuando oyó pasos y miró a su lado para ver a su clon arrastrando consigo a dos de los fugitivos. Se veía gracioso con el gigante del doble de su tamaño sobre sus hombros. Sí, ríete. Yo trabajé más que tú, dijo el clon, arrojando sin contemplaciones a los dos prisioneros al suelo. Solo porque estaban cerca, dijo Takuma, mirando a su presa. Los prisioneros a quienes había disparado en el muslo y el tobillo para incapacitarlos. Su objetivo había tomado una ruta completamente diferente con la esperanza de que los guardias que lo perseguían priorizaran a los dos que estaban más cerca. Miró al hombre atrapado por el clon y vio el cofre hundido. ¿Está muerto? Preguntó. ¿Crees que eso será un problema? El alcaide probablemente habría querido más información del cerebro para eliminar la vulnerabilidad de su seguridad. Miró al muerto y notó que los sellos de supresión de chakra ya no estaban en su cuerpo. Supongo que el Fukinjutsu desapareció tras su muerte. En realidad, no. Rompió el sello antes de morir. ¿Sabía Fukinjutsu? No, lo hizo a base de pura fuerza, usando conocimientos adquiridos mediante ensayo y error. ¿Es posible? Preguntó Takuma, sorprendido. No lo sabía. O sea, lo hizo. ¿Crees que podríamos sacar esto a patadas? Es incómodo. El clon se tocó el deltoides izquierdo, oculto bajo la capa donde estaba el sello de la muerte Ambu recién tatuado. No sentía ninguna incomodidad física, pero la idea de tener algo extraño adherido a él que pudiera matarlo instantáneamente era, como mínimo, incómoda. La única característica del sello de la muerte que inspiraba confianza era su imposibilidad de interferencias externas. El sello estaba diseñado de tal manera que solo podía ser activado por los propios agentes, unidos a su chakra. Pero ya veía una vulnerabilidad en ese sistema. Aunque no estaba seguro, pues no había preguntado si los Ambu habían previsto casos extremos en su mente, un Yamanaka con su jutsu de manipulación mente-cuerpo podía activar el sello al tomar el control, y trabajaba con uno que tenía una oficina justo al lado. No estaba seguro del jutsu de manipulación de las sombras del clan Nara, pero suponía que también podían engañar a los operativos. Era una realidad aterradora, ya que andaba por ahí con un botón de autodestrucción. No estoy seguro. El sello de la muerte Ambu debería ser mucho más complejo y seguro para evitar manipulaciones, dijo Takuma, sintiendo un calor fantasma en el deltoides izquierdo. Y tampoco quiero meterme con él.
Hay gente que ha estropeado sus ordenadores manipulando el código y en este caso, nuestro cuerpo es el hardware. No quiero estropearlo porque no podremos arreglarlo si algo sale mal. Hubo un momento de silencio sombrío entre los dos antes de que Takuma se levantara. Vamos a encontrarnos con nuestro remitente de basura. Takuma se preguntó si debería haber sido egoísta mientras estaba parado en un pasillo del edificio médico del séptimo nodo minero, mirando la puerta cerrada de la habitación donde el único Irving del nodo trabajaba con los prisioneros que habían resultado heridos debido al colapso de la mina. Una de las muchas personas heridas era el prisionero que Takuma había venido a visitar. Uyehita Hekin. Según su expediente, Hekin trabajó en el cuartel Maizuru antes de ser condenado a 10 años de trabajos forzados. Sus antecedentes permitieron que su correo basura fuera viable y respaldaron el correo basura anónimo con la misma afirmación. La puerta de la habitación se abrió, y el Irving con prisa en su comportamiento salió, seguramente queriendo seguir adelante para ver a más personas heridas, pero se detuvo cuando vio la figura enmascarada y encapuchada del Takuma vestido con su atuendo ambú completo. ¿Cómo está Uyehita Hekin, doctor?, preguntó Takuma con voz modulada. El Irving parecía cansado y un poco pálido por haber usado una cantidad considerable de chakra para lidiar con las numerosas heridas. Negó con la cabeza ante la pregunta de Takuma. Su estado no es bueno, respondió el Irving. Hice todo lo que pude con mi habilidad, pero el colapso lo afectó en las peores partes. Habría sido mejor que un equipo hospitalario lo hubiera atendido, pero aquí, hizo una pausa con los labios fruncidos. Su supervivencia ahora depende solo de él. ¿Está despierto? No, lo he anestesiado. Takuma asintió y el Irving caminó rápidamente hacia donde fuera necesario. Takuma apretó el puño bajo su túnica. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, habría ido a buscar a Hekin en lugar de perseguir a los prisioneros fugitivos. Con su única pista a punto de morir, no sabía qué hacer. Esperaba encontrar algo sustancial, porque solo entonces su trabajo daría frutos, o las últimas 2 semanas habrían sido en vano. Subió a la habitación e ignoró a los 2 guardias que vigilaban. No parecían contentos de estar allí y no le impidieron acercarse. Echó un vistazo por la puerta entreabierta a Hekin, una de las 2 personas en la habitación conectadas a la limitada maquinaria, lo que indicaba la gravedad de sus heridas. Había que tomar una decisión. Unas horas más tarde, el caos se calmó por un momento y el agotamiento tomó su lugar. La mitad de los guardias estaban reunidos en el comedor del séptimo nodo, mientras que la otra mitad vigilaba a los prisioneros. El ambiente en el séptimo nodo era tenso como una cuerda floja, con un dejo de ira que no auguraba nada bueno para los prisioneros, quienes tenían garantizado un futuro difícil. Shimura Bunradao no comía con sus hombres en el comedor. Nadie quería estar en presencia de su superior mientras comían, y a él no le gustaba la comida del comedor, así que hacía que los cocineros le prepararan la suya por separado. Pero hoy, se sentó en el comedor para compartir una comida con sus hombres y levantarles la moral. Habían perdido a 3 hombres. 1 por el derrumbe de la mina y 2 por los prisioneros, y otro se encontraba en mal estado. Bunradao ansiaba fumar desesperadamente. Aunque tenía hambre, la mitad de la comida se le quedó en el plato porque quería retrasar su reunión con Toga y Arazo. Ya sabía lo que sucedería en la reunión y no tenía ganas de discutir con el emisario después de todo lo ocurrido hoy. Quería saltarse la reunión e irse a dormir. Pero eso no era una opción. Podría haber mantenido la conversación con Arazo si Kaito, el cerebro detrás de la fuga, estuviera vivo y bajo su custodia. Los ninjas Anbu capturaron y trajeron de vuelta a todos los perpetradores, pero Kaito solo regresó muerto. La muerte no le preocupaba personalmente, pero profesionalmente, necesitaba a Kaito. Quería saber qué empleado civil le había dado las píldoras de soldado. Esa información podría haber sido extremadamente útil, ya que Chibumi tenía 12 nodos con muchísimos civiles, y revisarlos le habría llevado mucho tiempo. Podría ganar tiempo interrogando a los demás responsables, pero tarde o temprano tendría que encontrar al culpable, y nada impediría que Arazo le echara toda la culpa. Señor, Bunradao miró por encima del hombro para mirar a su asistente. Antes de que me olvide, asegúrate de acompañar al ninja Anbu a las habitaciones de invitados, dijo Bunradao antes de que el asistente pudiera decir nada. Nos ayudó hoy. Asegúrate de que esté cómodo y tenga todo lo que necesita. El asistente miró a su alrededor y vio a gente sentada con el alcaide, observándolos fijamente. Se inclinó y le susurró algo al oído a Bunradao, quien abrió los ojos de par en par por un instante antes de controlar su expresión y levantarse con una expresión sombría y el ceño fruncido. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó el Irving con expresión insegura. Dijiste que no sobreviviría esta noche, respondió Takuma mientras miraba fijamente al Irving. Me llamó. Estoy seguro de que no estaría satisfecho si falleciera sin tener la oportunidad de decir lo que pensaba. Se encontraban en la habitación compartida donde Hekin se recuperaba. Su estado no había mejorado en las últimas horas y mostraba signos de empeoramiento.
Tras revisarlo varias veces, el Irving finalmente declaró que sus posibilidades de sobrevivir la noche eran bajas. Entonces, Takuma decidió despertarlo para preguntarle sobre el correo basura antes de morir. Se giró y se encontró con un monje calvo, vestido con un sencillo atuendo naranja, que vivía en las minas de Chibumi para atender las necesidades religiosas de los mineros, incluidos los prisioneros. Espero que comprenda la importancia de esto, venerable señor, dijo Takuma respetuosamente. Cuando Hekin despertara, hablaría primero con el Irving y el monje, quienes le explicarían su situación antes de presentar a Takuma para que se uniera a la conversación. Se sentía culpable por usar a un monje para su propio beneficio, pero temía que Hekin se cerrara si le hablaba directamente. El monje podría ablandarlo y hacerle aceptar su situación, aumentando así sus posibilidades de abrirse. El monje asintió en silencio. Takuma observó al Irving, incómodo, antes de retirarse a un rincón de la habitación donde Hekin no pudiera verlo. Escuchó cómo Hekin despertaba y se echaba a llorar cuando el Irving le dijo que no le quedaba mucho tiempo de vida. Fue entonces cuando el monje intervino y le habló con cariño, guiándolo a través de sus emociones, incluso ayudándolo a aceptar sus actos, a pedir perdón por sus malas acciones y a hacer todo lo que uno esperaría. A Takuma le preocupaba el tiempo que estaba tardando, ya que la capacidad de Hekin para hablar disminuía rápidamente. Temía no poder hablar, pero no tenía cómo apresurar las cosas, así que esperó hasta que finalmente lo presentaron. Las cortinas verdes que rodeaban la cama se movieron y se acercó a la cama donde Hekin yacía, jadeando en silencio. Hekin estaba tomando analgésicos que le aliviaron el dolor que debería haber sentido debido a sus heridas. Es una lástima que tengamos que encontrarnos así, Genin Hekin, dijo Takuma, tratando a Hekin como si aún fuera un genin de la hoja y no un prisionero. Recibimos la carta que nos enviaste, y creo que decías la verdad, así que vine a escuchar tu historia. Hekin moría. Cualquier idea previa de negociar un trato ya no era viable, así que mientras Takuma lo tratara con respeto, no esperaba resistencia. Su estrategia pareció funcionar. Hekin le pidió que se inclinara, pues ya no podía hablar más que en un susurro. Se inclinó y escuchó atentamente las palabras pronunciadas lentamente y con mucho esfuerzo. Segunda división, tercer escuadrón. Takuma repitió sus palabras. Hekin asintió. Quería preguntar más, pero Hekin se volvió hacia el monje, ya no interesado en hablar con él. Por favor, váyase ahora, dijo el Irving con severidad. Takuma miró a Hekin un momento antes de mirar a Irving y asentir. Gracias por su ayuda, doctor, dijo mientras se alejaba. El Irving no apreció su agradecimiento, pero no le importó y quiso moverse a una esquina y escuchar las palabras de Hekin en caso de que dijera algo relevante, pero la puerta de la habitación se abrió para revelar a Bunradao luciendo infeliz, su disgusto claramente enfocado en Takuma. Deberíamos hablar, Ambunin. Salieron de la habitación y caminaron hasta el final del pasillo. Bunradao había llegado con su asistente y sus dos lugartenientes. No tenías la autoridad para despertar a Hekin así. Lo mataste. Iba a morir de todas llenas. Le saqué algo de información de esta manera, respondió Takuma con calma, su mente aún concentrada en las palabras de Hekin. Esa no es tu decisión. Soy el director. Deberías haber venido a mí y no haberlo hecho sin permiso. Dijo Bunradao, señalándolo agresivamente con el dedo. Takuma dejó de contemplar por un momento y miró al furioso Bunradao. Y aún así, el Irving lo despertó sin tu permiso, dijo. ¿Qué? Tu gente estaba vigilando la habitación. Escucharon todo y ni una sola vez intentaron detenerme. Eres Ambu. Claro que no podrían detenerte. Estarían demasiado asustados para hacer algo. Bunradao lo fulminó con la mirada, enfureciéndose cada vez más con cada palabra. Ya lo veo, pero ni siquiera intentaron cubrirse las espaldas, dijo Takuma, mirando a los dos shinobi frente a la habitación de Hekin, donde se encontraban todos los prisioneros con heridas graves. ¿Sabe por qué no intentaron detenerme, alcaide? No lo hicieron porque querían que muriera. Quizás habría sobrevivido hasta la mañana y su condición hubiera mejorado desde entonces si hubiera ocurrido un milagro, pero su gente no quiere eso y pensó que despertarlo sería la solución. Había estado en el edificio todo el tiempo y los había oído hablar entre ellos. No sabían quién estaba detrás de la fuga, así que culparon a todos los presos, sabiendo que no habría cambiado nada. Sus compañeros guardias habían muerto hoy. Estaban furiosos. Takuma continuó. Creo que la única razón por la que no hicieron nada fue porque estuve allí todo el tiempo. Como dijiste, tenían miedo de meterse en problemas conmigo. Bunradao parecía aturdido. Y a ti no te importa su muerte. Lo noto. Estás enfadado conmigo porque Kaito murió, dijo Takuma. El rostro de Bunradao se contrajo porque había tocado la fibra sensible. Voy a ayudarte una vez más, alcaide. Usa mi nombre. Envía un mensaje. Si la persona detrás de las píldoras de soldado se presenta por su cuenta, no involucrarás a los Ambu, pero si no se entrega para mañana al final, intervendré yo, y no les gustará lo que pasará cuando no si los atrape.
5 al día siguiente, Bunradao difundió el mensaje tal como le había aconsejado Takuma. Pasaron 4 horas antes de que alguien se entregara. 3. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Naruto. La resolución del forastero. CH350 novedad 8 de febrero debería haber revisado también el correo basura. Quizás tendría mi propio caso, dijo Amami sentada en la oficina de Karakar, balanceando su silla sobre sus patas traseras mientras lanzaba un shuriken hacia el techo lo suficientemente bajo para que no hicieran contacto, aunque fuera apenas. Takuma había regresado de las minas de cobre de Chibumi y se quedó 2 días antes de partir hacia el cuartel Maizuru, una de las instalaciones militares más grandes de la hoja. Amami se había unido medio mes antes que él y seguía siendo mentora de Karakara, algo que no cambiaría al menos durante un par de meses más. No le importó y estaba encantada de aprender, pero ver a su compañero descontrolarse. No deberías tenerle envidia, dijo Karakara, mientras revisaba con la mirada un informe de inteligencia sobre uno de sus muchos casos en curso. Ratel no tiene mucha libertad ni tiempo. Campbell cerrará el caso si no encuentra algo importante, tangible, en este viaje. El problema era que el resultado de su viaje a Chibumi era, como mucho, dudoso. Había regresado con unas palabras de un moribundo, y no tenían mucho peso porque apenas decían nada y no estaban respaldadas por nada. Campbell solo lo aprobó porque Takuma, de alguna manera, había logrado relacionar esas palabras con los aposentos Maizuru y lo había convencido para que lo invitara a echar un vistazo. ¿Escuchaste lo que dijo el otro escuadrón sobre su caso?, preguntó Karakara. Eso fue una tontería, respondió Amami de inmediato. Solo querían causarle problemas a nuestro equipo. Todos compartían un comedor común en la oficina de la compañía de protección Ironwood, lo que hacía que los 3 escuadrones se reunieran a menudo durante las pausas para el té y las comidas. Los detalles de los casos debían mantenerse confidenciales y secretos para evitar filtraciones. Se compartían regularmente dentro del escuadrón para obtener consejos y perspectivas, pero era competencia de la gente a cargo que y a quién querían compartir más allá de eso. Algunos detalles menores, cuando eran interesantes, se filtraban en la oficina como chismes. El caso del correo basura rápidamente se había convertido en el tema de chismes de la semana, y alguien sugirió que Takuma había inventado las últimas palabras para continuar investigando el caso para poder encontrar otro problema, uno real, porque sonaba absurdo que un novato encontrara un caso en el correo basura cuando ni siquiera había estado trabajando durante un mes. Ojalá que sí, porque nadie lo ha oído. No es lo mismo, pero imaginen a una agente que cree haber descubierto algo importante y se lo cuenta a su jefe, quien le asigna recursos adicionales. Lo persigue un tiempo hasta que resulta ser nada, pero las cosas han llegado a un punto en el que acudir a su jefe y decirle que todo fue en vano es difícil. Pero él no está haciendo nada de eso, dijo Amami. Aunque no habían pasado mucho tiempo juntos, y ella no afirmaba conocerlo bien, pues había trabajado con él, estaba bastante segura de que no era de esos que mienten así. Lo sé. El problema es que esas palabras causaron un gran impacto en el momento en que se pronunciaron. Nadie pensará eso de él si regresa sin nada o con algo realmente bueno. Cualquier cosa intermedia, sin embargo, no va a funcionar, dijo Karakara. Amami miró hacia la oficina, al otro lado del pasillo, hacia la puerta cerrada de la oficina de Takuma. No tienes tiempo para preocuparte por él. Tenemos una misión urgente y prioritaria. Prepárate para partir mañana temprano, dijo Karakara, haciendo suspirar a Amami. No le importaba viajar, pero a este ritmo, salía del pueblo 3 veces al mes. El cuartel Maizuru, la instalación militar de la hoja, se alzaba a lo lejos. Un extenso complejo de murallas, torres de vigilancia y cuarteles. La zona fue antaño un denso bosque, pero había sido despejada estratégicamente para que la vista desde la instalación no se viera obstruida en caso de ataque. La instalación era un centro crucial para la defensa fronteriza de la hoja en el lado del país del viento, además de albergar y entrenar a shinobi, y servía también como una de las mayores estaciones de abastecimiento de esta parte del país. Para Takuma, era a la vez una fortaleza y un rompecabezas. Uno que debía resolver sin levantar sospechas, lo cual sería imposible si iba completamente vestido con su equipo Ambu. Cualquier cosa remotamente fuera del lugar sería enterrada en cuanto cruzara las puertas. Necesitaba ir de incógnito. Los guardias de la puerta, dos shinobi de aspecto severo con la insignia de la hoja en sus protectores frontales, se adelantaron para interceptarlo. El guardia más alto entre ellos tenía orejas de coliflor. Se sujetó las manos para detenerlo. Alto. Dime qué te importa, dijo el guardia con voz firme pero no hostil, mirando a Takuma, que también vestía el equipo estándar de Leaf. Takuma metió la mano en su bolsa y sacó un pergamino con un sello oficial. Chunin Oshino Araki, estoy aquí para una inspección de rutina, dijo con tono tranquilo y autoritario. Oshino Araki era una identidad falsa construida con una huella real en los registros de la hoja oculta para darle legitimidad en caso de que alguien investigara a Araki.
Los Ambu la crearon y cultivaron para su uso en el campo. Era una de las pocas identidades más jóvenes registradas, ya que solo 2 agentes en todo el departamento, en ambas ramas, eran tan jóvenes como Takuma. El guardia tomó el pergamino, examinó el sello y le hizo un gesto a su compañero. La segunda guardia, una kunoichi de mirada penetrante, dio un paso al frente y realizó una serie de sellos manuales. Un tenue brillo púrpura emanó de su mano mientras lo palpaba para comprobar si usaba algún jutsu para disimular su apariencia. Satisfecha, retrocedió un paso. Claro, dijo ella con voz entrecortada. El hombre le devolvió el pergamino a Takuma. Sígueme. Te mostraré a Junin Kumaguro. Takuma asintió y cruzó la puerta, con la vista ya recorriendo el complejo. La instalación bullía de actividad. Shinobi entrenando en los patios, mensajeros moviéndose rápidamente entre los edificios y carros de suministros descargando cerca del almacén. Parecía un modelo de eficiencia y disciplina. Pero sabía que algo fallaba allí. Takuma fue escoltado hasta el centro de mando, un gran edificio en el corazón de la instalación. Las placas con los nombres en las puertas de las oficinas correspondían a chunin o superiores de clanes shinobi notables de la hoja oculta y del país del fuego. Se sentía como si estuviera en la hoja oculta, pero fuera de la aldea. En el último piso del edificio, había una oficina con enormes puertas dobles, perteneciente al comandante Junin a cargo del cuartel Maizuru. Antes de venir, había investigado el barrio Maizuru y conocía al Junin Onikuma Kumagaro. Sin embargo, su foto en el archivo estaba claramente desactualizada y necesitaba ser actualizada. Kumagaro era un hombre de casi 40 años, vestido con una sencilla camiseta sin mangas, con la complexión de un luchador profesional, marcada por innumerables batallas. Su actitud era relajada y daba la impresión de esperar que los demás movieran a su ritmo y saber que lo harían. Leyó el pergamino que Takuma había traído durante 5 minutos antes de dejarlo a un lado. Eres joven para ser inspector, Chunin Araki. ¿Cuántos años dijiste que tenías? Kumagoro lo miró con su único ojo sano. Su otro ojo era un ojo de cristal gris azulado que contrastaba con su iris negro, como si quisiera que todos supieran que tenía un ojo de cristal. No lo dije, respondió Takuma cortésmente, pero se mantuvo firme para demostrar que Kumagoro no podía presionarlo por ser más joven o de menor rango. Era esencial para él. Onikuma, pensó. En su mente, el nombre del clan estaba ligado a un recuerdo particular. En su primera visita a la Tierra de la Escarcha para su primera misión de rango C en una estación remota, una de sus compañeras era una chica Onikuma. Había muerto, y él aún pensaba en ella y en otros de vez en cuando no tenía otras cosas en la cabeza. El clan Onikuma era un clan menor con un jutsu oculto, descrito como un jutsu de invocación de tipo posesión, que les permitía mutar sus cuerpos en formas bestiales, lo que les otorgaba un físico mejorado. Este jutsu tenía sus inconvenientes. A veces podía resultar mentalmente inestable, ya que podía hacer que el usuario adoptara una forma más bestial, lo que afectaba las emociones y la inteligencia, provocando la pérdida de control sobre el jutsu. Kumagoro arqueó una ceja, pero no continuó con su interrogatorio. No sabía que llegarías. Queremos una visión sincera de las operaciones aquí. A menudo, al llegar después de informar, nos encontramos con que no podemos obtener una visión completa, respondió Takuma con la respuesta preparada. Muy bien, dijo después de un momento. Le pediré a mi ayudante que le muestre el lugar. ¿Hay algo específico que vaya a inspeccionar? Lo de siempre, respondió Takuma, en tono neutral. Registros personales, registros de suministros, cuentas de gastos, programa de entrenamiento. Nada fuera de lo común. Kumagoro asintió, sin revelar lo que pensaba. Pero Takuma percibía que no le gustaba su presencia, lo cual no era de extrañar, ya que a nadie le gustaban los inspectores externos. No le gustaban cuando dirigía el grupo de trabajo de narcóticos porque obstaculizaban su trabajo y reducían su productividad. Y bueno, tenía muchas cosas que quería ocultar. Entendido. Me aseguraré de que tengas acceso completo a todo lo que necesites. Takuma recorrió las instalaciones con el ayudante de Kumagoro, un joven y entusiasta chunin llamado Shen. Al igual que su primera impresión, las instalaciones parecían estar bien administradas. Estaban limpias y en perfecto estado, la gente estaba contenta y la moral parecía alta, y los almacenes de suministros se mantenían en buen estado. Por supuesto, tendría que investigarlo si quería estar seguro. ¿Cuántos shinobi están estacionados aquí? Entre 2500 y 3000 shinobi a la vez. Tenemos a cargo a muchos más, pero están estacionados en puntos clave de la frontera, respondió Shen, sonriendo y saludando a los shinobi a lo lejos. Los shinobi del cuartel Maizuru no eran suficientes para defender la frontera de fuego y viento en su territorio. Ninguna nación protegía toda su frontera, ya que era imposible defenderla en su totalidad. Incluso las 5 grandes naciones, con sus vastos recursos, solo construían guarniciones en regiones fronterizas vulnerables y estaban allí, ante todo, para disuadir invasiones, en lugar de impedir que individuos cruzaran la frontera.
Entrar en una nación era extremadamente fácil para un individuo o un pequeño grupo de shinobi capaces de cruzar terrenos difíciles. La seguridad fronteriza se centraba más en detener grupos más grandes, como asaltantes o ejércitos. Y ningún civil, ¿verdad? Ninguno. En Maizuru, todo está en manos de los shinobi. ¿Qué te parece trabajar aquí, Chunin Shen? Preguntó Takuma mientras caminaban hacia el espacio donde trabajaría. Oh, es genial. Maizuru es un lugar fabuloso para trabajar bajo el liderazgo de Junin Kumagoro. Cantó elogios desde lo más profundo de su corazón. ¿Qué es lo que no te gusta de trabajar aquí? Dijo Takuma, empezando a indagar algo. No creo que haya ninguna, dijo Shen, un poco incómodo ante la pregunta. Anda ya. Cada sitio tiene su encanto. No te preocupes, no voy a hablar de ello. Shen pareció dudar por un momento, pero parecía ser de los que necesitan hablar incluso cuando se sienten incómodos. Supongo que no puedes ir a casa, dijo con cautela. Es difícil conseguir permisos cuando estás destinado aquí. Tienes que solicitarlos con mucha antelación para tener la oportunidad de volver a casa. Bueno, eso está en todas partes, dijo Takuma, decepcionado. Tras el recorrido, regresaron al centro de mando. La sala de registros era un espacio estrecho y tenue, escondido en un rincón del centro de mando. Estantes cubrían las paredes, repletos de pergaminos, libros de contabilidad y expedientes personales. Las bombillas no estaban bien colocadas, y los estantes, colocados en la rejilla del suelo, proyectaban sombras, dándole una atmósfera casi inquietante. Entró, seguido de cerca por Shen. Aquí guardamos todos nuestros registros de personal y de misión, dijo Shen, señalando los estantes. Para otros registros, tendremos que ir a otros archivos. Todos están en el centro de mando. Su oficina está justo enfrente de esta, ¿por dónde quiere empezar? Empezaré aquí. Genial. Si necesitas algo, solo tienes que decírmelo. Takuma examinó la habitación y supo que pasaría mucho tiempo entre estos registros durante la siguiente semana, momento en el que necesitaría encontrar algo sustancial a menos que quisiera que lo llamaran de nuevo a casa y cerraran este caso. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.